Amables amigos de todo el territorio de la República Dominicana, gracias por continuar con nosotros con este programa Matutino TV. Tres verdades. Desde aquí, desde Santo Domingo y en el estudio SSK Virtual, transmitiéndoles a todos ustedes por Megavisión, Canal 43, sus diferentes redes sociales, también nuestro canal de YouTube, Panorama TV, sskdigital.com y auditivamente también por jskradio.com. Para nosotros es un placer inmenso en la entrevista de hoy de Matutino TV, Tres Verdades, contar con la participación de un gran amigo que yo lo considero todo un cientista, todo un sabio de la medicina y un hombre de amplia cultura general y que es parte de este programa. Pero producto de todo este acontecer, el COVID-19 y otros temas más, nosotros vamos a compartir con él esta parte en el día de hoy. Santiago Cuesta. Sí, para mí en esta mañana me resulta a veces escalofriante. ¿Verdad? Sí, porque aunque tengo la presencia de mi amigo, mi hermano, mi ahijado, yo soy padrino de él, igual que de Sandra, yo no me pongo la mano así, de que lo veo. Y digo, ahí viene Johnny. Y me tiembla. Ahora, él es el responsable, junto a Sandra, de mi transformación física, tanto de manera estética, como gracias a Dios y a las manos virtuosas de ese genio de la medicina. Te devolvió la vida. Sí, claro, gracias a él. Te devolvió la vida. 2 operaciones en uno. Así que buenos días al doctor Johnny Díaz. Cirujano estético. Sí, y cirujano general. Y cirujano general, eso y es como importante. un científico de la medicina, porque él es muy estudioso. Sí. Eso el que estudia sabe. Exactamente. Doctor, ¿cómo va todo? Bueno, gracias al Dios Todopoderoso que nos ilumina en esta mañana y todos los días. Y gracias a ustedes por invitarme a este programa Matutino TV, el único que dice tres verdades. En el día de hoy yo supongo que va a ser las dos verdades que ustedes tienen y la otra verdad que yo pienso aportar. Exacto, hay son tres verdades. Son las tres verdades. Así realmente. Para uno siempre es de grata satisfacción el uno poder comunicar, porque realmente con todas las cosas, las vicisitudes que está viviendo el mundo hoy en día, está pasando por una pandemia, la gente vivimos en un paranoicismo, lo que yo he dicho, un paranoicismo. El hecho ya de estar vivo, fíjense que cuando uno nace, lo primero que hace para comenzar el mundo es gritar. Muy cierto. Es gritar. O sea, y si uno se pone a ver casi todas las cosas del mundo van acompañadas de un dolor, para luego entonces acompañarse de una satisfacción. Hoy en día se va poniendo más de manifiesto eso de que tengamos que hablarle al público, los que hemos estudiado algo, los que tenemos un nivel de conocimiento, y qué bien que existe la comunicación. Ustedes, por ejemplo, están haciendo este tipo de programa, que de esta forma uno puede transmitir algunos conocimientos que uno tiene en beneficio de la mayoría. Sí, mire, doctor, el COVID-19, ese es el tema de la humanidad. Uno no sabe a ciencia cierta, ahora ya sabemos de que en los Estados Unidos, fundamentalmente en Nueva York, ya hay estados que han tenido que regresar, ya están cerrando las escuelas, hay restaurantes cerrados nueva vez y todo eso. La situación real del COVID ahora mismo, en cuanto tiene que ver con esta pandemia, ¿cuál es? Fíjate, conjunto, cuando aparecen los primeros casos en Wuhan, China, a raíz de eso ocurrió un término en medicina que se llama One Health. En inglés, una vía, una enfermedad. ¿Qué quiere decir
con la palabra One Health, porque antes, para que llegara un nivel de conocimiento, una enfermedad, se circunscribía a un continente o se circunscribía a una nación. De ahí es que hoy en día se hablan del término endémico, el término pandémico y el término sindémico. O sea, son tres palabras que parecen las mismas, pero no es lo mismo. Y ya hemos hecho la aclaración en algunas cápsulas, donde pandemia es toda enfermedad que se transmite a varios países del mundo y a varios continentes. Y lo que es la sindemia es algo que es una enfermedad con característica también de pandemia, pero que tiene como base fundamental que concomitan otras enfermedades. Okay. Y de ahí es que el coronavirus cae como algo sindémico. Sindémico porque fíjate que el blanco de acción de la enfermedad por coronavirus es precisamente las personas que son hipertensas, las personas que son diabéticas, las personas que tienen cáncer, las personas que tienen una condición de salud. Entonces, en esa persona que tiene esa condición de salud, esa enfermedad se manifiesta. No se habla de enfermedad por coronavirus en personas que no tengan una condición de salud prácticamente. Por eso se habla de que muchos niños o la población infantil no está dentro del grupo de enfermedad por coronavirus. Entonces, por eso, hablar de enfermedad por coronavirus o de cualquier enfermedad hoy en día es hablar del término One Health, que para estos tiempos es nueva, pero realmente ya Hipócrates hablaba de una enfermedad, un control del medio ambiente para evitar que esa enfermedad se pudiera propagar a todo el mundo y a varios continentes. Y es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día no podemos hablar como antes, por ejemplo, fiebre de la montaña rocosa. Se circunscribía a las montañas rocosas. Hoy en día nosotros no podemos prácticamente decir eso. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos aquí y dentro de 24 horas, o cuidado si antes, con los recursos tecnológicos que existen, estamos en el lugar más remoto del planeta Tierra. Eso trae como consecuencia que una enfermedad que esté en el continente americano, en el continente africano, por decirle algo, continente asiático, no se sorprendan que en cuestiones de horas esté en el lugar más apartado de ese continente. Y fue lo que pasó precisamente con la enfermedad por coronavirus. Se habla de China, pero ¿quién le asegura al mundo que en realidad fue en China? Lo que pasa es que los chinos nos llevan 5.000 años de adelanto, de civilización. El hecho de que nos lleven 5.000 años de civilización y va camino a ser la potencia más grande del mundo, si no lo es ya. Y además la cantidad de habitantes que tiene China hace que realmente en esos días que se presentan, precisamente ya como por este tiempo ya de noviembre, octubre del año 2019, ya en el mundo se están presentando brotes de gripes, de enfermedades que los médicos no controlaban, que no nos explicábamos realmente. O sea, para nadie es un secreto de muchas gripes que estaban ocurriendo en el mundo, que de qué es, o sea, no específicamente gripe, porque si yo digo de gripe ya lo estoy encaquetando dentro de lo que es la enfermedad neumónica como tal, pero enfermedades neumónicas que realmente, por ejemplo, la gripe no se trata con antibióticos. Pero venía también la consecuencia del SARS-2. Bueno, lo que pasa es que los primeros que brotes... es un corona. Sí, porque realmente
no es como se quiere vender que el coronavirus es una familia de virus, que su característica es que tiene en su cápsula una corona. Pero ya, como tú bien señalas, en los años 2006 y 2012 hubo casos Sí. de enfermedad por coronavirus, por eso yo no hablo realmente de COVID-19. COVID-19 es la respuesta o la mutación o el cambio de lo que pudo ser el SARS-CoV, que fue en el 2006, y los casos del MERS, que fue el mismo caso también por coronavirus, pero en Medio Oriente. O sea, cada uno tuvo un escenario diferente, que es a lo que estamos hablando. Por La eso, expansión del COVID, la propagación que fue tan veloz, porque a diferencia del MERS, a diferencia del SARS, en el caso del COVID-19, el coronavirus, la propagación fue demasiado veloz y sigue siéndolo. ¿Qué es la consecuencia o qué puede ser la razón de tanta facilidad de ese virus para su expansión tan rápida? la razón es por donde estábamos hablando, de lo que, por eso menciona la palabra One Health, que hoy se está hablando de una sola enfermedad, de una sola propagación, en el sentido de que los primeros casos que pudieron haber aparecido en China, no te sorprenda que un chino, una persona que esté en China hoy, dentro de 24 horas, está con el dinamismo que tienen cada uno de los aeropuertos, cantidad de gente que circulan por todos los aeropuertos del mundo. Cualquier persona en un país que aparezca una enfermedad, esa puede ser transmitida por esa vía, pero la vía marítima también. O sea, a través de los aviones, a través de los barcos, a través de los yates, a través del deporte, a través de toda esa vía. Fíjate que los primeros casos que aparecen aquí en República Dominicana se habla del italiano. Sí. Sí. O sea, ¿qué fue lo primero dentro de las primeras medidas que se debieron tomar precisamente fue el cierre de todos los aeropuertos? Bueno, no en debe... Italia se habló, no sé si tú recuerdas, Enchi, de que ciudadanos chinos, cuando comienza la situación en Wuhan, viajan a Italia, al norte de Italia. Entonces, pero ya estaban infectados. Ya está perfecto. Italia, que es un país, como usted inició especificando, del problema de este coronavirus, que ataca a la persona con problemas ya directos de ciertas enfermedades. Italia es un país de una alta tasa de envejecientes, con problemas que son lo que ataca el coronavirus, diabetes, hipertenso, y entonces se centró. Fíjese que Italia fue el centro, después de Wuhan, del coronavirus. Perfecto, y entonces lo otro es también una enfermedad que fíjate que tiene dos componentes importantes. Una es el distanciamiento, algo que realmente la parte social, la parte del individuo es la cercanía. Y esta enfermedad viene a ponerte un distanciamiento en eso, pero también viene a ponerte un distanciamiento, una limitación en cuanto por ejemplo, a algo que es la cara de presentación de uno, que es la cara. O sea, te pone una mascarilla para poderte, o sea, evitar el contagio. O sea, son prácticamente las vías. Entonces, esas dos partes ha sido algo importante, porque hay mucha gente que producto del uso de la mascarilla han tenido reacciones alérgicas, y además el uso de la mascarilla de por sí, dependiendo de que si es la N95, la FPP o las mascarillas quirúrgicas, cada una de ellas crea una especie de que hay personas que se sienten que se encuentran asfixiándose, además de que el uso por mucho tiempo hay un intercambio también del CO2.
de retención. Hay mascarillas de esas que tienen una retención de CO2 y ya hemos tenido casos de lo que es la retención del CO2. Hay gente que muere producto de una retención de CO2. Entonces, este uso de esta mascarilla, que no haya una salida eficiente de ese CO2, puede crear condiciones inclusive hasta que la persona puede perder el conocimiento. Y todo eso es un engranaje y un mecanismo de acción que va, porque mucha gente va violando realmente toda lo que es la medida de prevención. Pero en ese sentido también es importante señalar medidas que se han tomado en países como el nuestro, como el famoso toque de queda, que todavía hoy en día se está pidiendo los 45 días más, crea un choque social y una falta de comprensión a mucha gente de cuando dice que si, por ejemplo, el coronavirus, me recuerdo un video que salió en WhatsApp, donde un haitiano dice que el coronavirus sale de noche. Entonces, eso salió en un video de WhatsApp porque de noche es cuando viene el toque de queda. Sí. Realmente, como quien dice que en el día el coronavirus no sale, o sea, hay que cuidarse en el día. Es una forma, ¿verdad?, que realmente es risueña, pero también llama la atención de las medidas que se están tomando. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, en lo particular yo he pensado lo del toque de queda, por ejemplo, de la persona que anda en su vehículo. Porque la persona que anda en su vehículo, hasta donde yo entiendo, no hay una transmisión de uno mismo. Así es. O sea, de uno mismo a uno mismo no es la transmisión. Correcto. Entonces, y si regularmente el que anda en su vehículo anda o con su esposa o anda con sus hijos, ¿verdad? O sea, que es lo que se puso en el quédate en casa. O sea, yo estoy llevando un quédate en casa hacia afuera de mi casa cuando ando en mi vehículo. Entonces, es uno de los inconvenientes y es algo que el toque de queda prácticamente se ve para el que anda en su vehículo. Porque usted ve, por ejemplo, mucha gente que andan en las calles después de la hora del toque de queda y en realidad yo entiendo que ese podría ser el control o el toque de queda o el control, mejor dicho, excúseme la cacofonía o la redundancia, de los grupismos. Yo entiendo que más que el toque de queda es una cuestión de controlar lo que es el grupo. E inclusive, en lo mismo medidas que se tomaron, medidas desesperadas, porque la enfermedad llega, por ejemplo, nueva, con una falta de conocimiento en cuanto a lo que es la misma profilaxis, y la Organización Mundial de la Salud toma una serie de medidas que conforme vaya pasando el tiempo, dentro de 10 años, yo creo que la Organización Mundial de la Salud podría estar en tela de juicio con ciertas medidas que ha tomado. ¿Por qué? Porque son medidas que además de que han repercutido a nivel de la salud del individuo, pero también han tenido una repercusión económica en el que mucha gente, por ejemplo, ha entrado en enfermedades producto de los problemas económicos que ha tenido. O sea, a la hora de tomar medidas de esa naturaleza, medidas de cerrar un país, es una repercusión en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito de la economía, que va repercutiendo no solamente en lo que puede ser una enfermedad como tal. Por poner un ejemplo, ya de que estamos hablando del coronavirus, en el país lleva aproximadamente los 1,000 fallecidos por la enfermedad del COVID-19. Y esto ha traído como consecuencia que el mismo sistema de salud de la República Dominicana haya descuidado otras enfermedades que son las que concomitan con el mismo problema del coronavirus. Han descuidado la hipertensión arterial. Y esto no es una crítica por atacar al gobierno ni al ministro de Salud Pública. Han descuidado la diabetes. Pero se ha descuidado la diabetes. Que son dos de las enfermedades. Se ha descuidado la parte de cirugía, por ejemplo. O sea, el paciente de hoy de cirugía no es el mismo paciente antes de la llegada del coronavirus. ¿Por qué, doctor?
No es el mismo paciente porque hay patrones y otros protocolos que existieron a partir de la llegada del COVID-19, como es la selección del paciente. Para tú llevar un paciente a cirugía, ya sea cirugía electiva o sea cirugía de emergencia, tú tienes que saber si tiene una prueba de PCR positiva o si tiene una prueba del COVID positiva o no. Porque recuérdense que hay una gran cantidad de pacientes con COVID que no tienen una manifestación clínica. O sea, y es la gran mayoría, y ahí es que vamos. Un porcentaje muy bajo estamos hablando, de las personas, estamos hablando del 4% de las personas que son infectados por coronavirus manifiestan la enfermedad. Entonces, con eso le estoy diciendo, el otro 96% pasa con una enfermedad común, un resfriado común. Entonces, eso trae como consecuencia que para un paciente quirúrgico, una cirugía electiva, nosotros tengamos que tomar medidas de que si tiene la prueba PCR o cualquiera de las pruebas rápidas, si está positivo, si está negativa, para entonces tener esa limitación. Pero tampoco quiere decir, vuelvo y te digo, que el hecho de que tenga la prueba positiva o la tenga negativa, que no, porque puede ser que el mismo acto de la cirugía cree una condición favorable de inmunocomprometerse producto de la misma cirugía y que ese paciente no fuera con COVID, pero entonces se inmunocompromete y por eso hace la enfermedad por coronavirus. O sea, va cambiando mucho. Fíjate que al principio hasta las consultas desarrolló una nueva forma en la medicina y hoy se está hablando de telemedicina, algo que desde el punto de vista legal no estaba aprobado. Ya hoy en día están aprobando la telemedicina y todo eso es de las cosas que ha traído como consecuencia el COVID, no solamente en la República Dominicana, no solamente en el mundo. O sea, realmente es una enfermedad como ha pasado con muchas otras enfermedades, como pasó con la tuberculosis. En un tiempo la tuberculosis catapultaba, como pasó con la enfermedad VIH-Sida, en un tiempo catapultó. Hoy en día todas esas enfermedades, ¿qué ha hecho el individuo? El individuo ha aprendido a vivir con el HIV. El individuo ha aprendido a vivir con la tuberculosis. Y eso es lo que va a pasar precisamente con la enfermedad por coronavirus. El individuo de una manera u otra se va a ir autovacunando. Quiero que le pongan atención a este término. ¿Qué significa autovacunando? De una manera u otra, nosotros los seres humanos, todos los del globo terráqueo, nos vamos a poner en contacto con el virus del coronavirus. A recibir esa pequeña dosis y nosotros con un sistema inmunológico adecuado, estaremos estableciendo, recibiendo ese componente o esa partícula viral del coronavirus, del COVID-19, y nuestro organismo lo va a reconocer. Al reconocer esa partícula o ese virus o esa dosis muy pobre de ese virus, va a dar tiempo a crear anticuerpos y vamos a tener la defensa contra el COVID. Ojalá. Y sí, fíjate que, porque en todo esto va también los laboratorios, que son más de 220 en el mundo ahora mismo, que están en lo que es la creación de esta vacuna, el COVID-19, le están dando por la característica de pandemia que tiene esta enfermedad, y la otra es porque nosotros los médicos también entendemos, los científicos saben que va a venir un reconocimiento, una memoria, lo que se llama memoria inmunológica. Y eso es lo que va a ir pasando en los próximos años.
Y la vacuna va a quedar, como va a pasar, como muchas de ellas, como la del paludismo, como todo este tipo de vacunas, que ya hoy en día muchas de estas enfermedades se consideran prácticamente erradicadas en el mundo, porque en el momento que tuvo su letalidad se pudo buscar esa vacuna. Pero ya mucha gente nace con anticuerpos para todo ese tipo de enfermedad. Eso es. Mira, doctor, entonces con relación a la vacuna per se, todos estos laboratorios que se encuentran trabajando en la búsqueda, incluso los estados sustentando todo ese gasto y todo eso, otros estados también invirtiendo prematuramente a la salida de la posible vacuna del coronavirus. ¿Cuál es la situación real de ella en este momento? Bueno, hasta ahora todo es de ensayo realmente. Todas las que más adelantadas están en lo que se llama la fase 3, que son las que pone precisamente AstraZeneca. Y los chinos también tienen una que está en fase. El continente americano tiene una peculiaridad importante, que en Chile hay una planta que, si no me recuerdo el nombre, se llama Halleck, esa planta que aparece en Chile, y esa planta tiene la característica que tiene sustancias específicas que pueden frenar el coronavirus. Halleck se llama esa planta. Te la buscan, una planta, no sé qué característica tiene, que aparece en Chile. Y precisamente muchas de esas vacunas tienen un componente, además de que utilizan el ARN, el ADN del virus, como utilizan también parte de lo que es el virus en sí. Por ejemplo, en Inglaterra se está usando la política en una población que va de los 18 a los 30 años. Y esa población se está cogiendo como una especie de conejillo de India de lo que estamos hablando. Se le está inoculando parte de lo que es el virus como tal, del COVID, con un poder de patogenicidad disminuido, que es la característica que tienen precisamente las vacunas. Y entonces se están observando cada una de esas personas el comportamiento. Si precisamente hoy la vacuna que AstraZeneca no ha tenido el efecto, y se está hablando de un 94% de efectividad, pero uno de los casos que ellos tomaron tuvo una letalidad. Y por eso el escándalo que ha ocurrido en el mundo. Entonces ellos han tratado, por ejemplo, de decir que realmente no tuvo que ver nada con lo de la vacuna, pero ya la gente lo ha relacionado con eso. Correcto. Y ha traído como consecuencia que, por ejemplo, muchas personas realmente le teman a la vacuna, por muchas razones. Una, en eso se ha involucrado Bill Gates y Melinda Gates, en el sentido de que mucha gente ha estado hablando de que se trata, a través de esta vacuna, de inocular un chip, un microchip, donde ese microchip es el llamado sello de la bestia, o sea, de que identificar y para tener el dominio del mundo. Bill Gates y Melinda Gates desmienten esta posición a través de las redes, diciendo que realmente ellos lo que han tratado de hacer una especie de tatuaje para reconocer las personas que han estado infectadas de una manera u otra por el coronavirus, o que ya han estado libres de eso porque le haya dado, o lo que se le haya puesto la vacuna. Es lo que en medicina va a ocurrir, por ejemplo, en el sentido de que no estaría mal una especie de microchip o de identificación de la persona, para que, como se hacía, por ejemplo, los pacientes hemofílicos que andan con una cadena de identificación, el microchip realmente en medicina puede tener la aplicación para detección. Una persona, por ejemplo, casos de pacientes diabéticos, en momento dado hacen lo que se llama un coma hiperosmolar, nadie sabe lo que es, lo llevan al centro más cercano, nadie sabe qué fue lo que pudo pasar o qué es. Pero si esa persona, por ejemplo, a través de algo, que es lo que se está hablando para el microchip en la forma de identificación en medicina, y que yo creo que sí puede tener su importancia en ese sentido, es una especie de que
usted tiene toda su información como un vademecum de esa persona. Es un historial clínico que está a la mano de todo el mundo computarizado. Llegó, por poner el ejemplo, Juan Pérez. Pero Juan Pérez llegó con pérdida del conocimiento porque tuvo un trauma. A través de eso, que pueda ser diagnosticado por un dispositivo electrónico, usted puede detectar todo lo que esa persona tiene, así como lo que es el medicamento que utiliza. Y esa es la explicación, por ejemplo, que han dado Bill Gates y Melinda Gates a través de su fundación, de que han tratado de contribuir para el mundo, como lo han hecho tanto con realmente, a través de la tecnología, como ellos lo han hecho. Doctor, y Henchi, ¿tú no crees que pueda, con los avances de la tecnología, aparecer un chip así que se le coloque también y se pueda detectar que una persona va para un cargo y sea ladrón o corrupto y el chip diga, no puede manejar fondos? Bueno, hay características. Pudiera ser. Hay características. Se vendiera mucho aquí, ¿eh? Hay lo que se llama se colocaría mucho. Las características y los perfiles, por ejemplo. Exactamente. Recuérdense que se habla de perfil. Sí, el perfil. Hay perfil, por ejemplo, lo que pasa es que en el mundo, no vamos a decir de que en los países de nosotros siempre decimos Latinoamérica, decimos los países del tercer mundo. En realidad el gen del ladrón, el gen del robo, eso viene codificado. Salto sí lo están sin salto, diría yo. Llevado no, eso viene sin salto, porque es que las sociedades, por ejemplo, han perdido lo que se llama los patrones morales, sí, y los legados morales realmente. Entonces, fíjate que una persona va a la administración pública y muchas veces cuando esa persona lo hace de manera honrada, honesta, quien le llama la atención muchas veces son los hijos después. Papá fue un pendejo, él fue a la administración pública y mira, y no hizo nada. Entonces, y los hijos son los primeros que se lo dicen. Entonces, estamos viviendo una serie de patrones que realmente se han ido perdiendo, donde hoy en día ya la palabra éxito significa la cantidad de dinero que usted tenga, no de la cantidad de conocimientos y de bienestar físico, social y moral que la persona pueda tener. Y entonces cuando vamos creando patrones como estos, donde la persona realmente se midan por lo que la persona tenga, no es lo mismo decir que llegó Santiago Cuesta Curi a un lugar sin el título, que Santiago Cuesta Curi común y corriente. Ya hoy en día... No, yo pensaba que te iba a decir, llegó Santiago Cuesta Curi y llegó Temo Montá. Bueno. Entonces ya ahí el chi, póngamelo. Yo sí me pongo ese chi. El de Temo Montá. No, para detectar. Para detectarle. Vamos, pero póngaselo a Temo primero. Y después póngamelo a mí. Y usted verá, porque si aquí, si existiera ese chip para detectar la conducta moral y social en los partidos políticos, ¡ay, santísimo! Sí, sería una situación difícil. No, sería maravilloso. Lo que pasa es que los chips lo pone la sociedad. Sí. La sociedad es la que lo va poniendo y entonces mientras vaya habiendo patrones culturales y morales, o sea, que vayan siendo modificados de la forma que estamos hablando, esos chips van a estar siempre presentes. No se apure. Sin que no haya régimen de consecuencias. Sí, exactamente. Sí. Mire, te fija, usted se está fijando, doctor, ya nosotros acabamos el tiempo y a usted le falta como media hora más para hablar. No. Usted se fija cómo es. Y otros temas. Y otros temas más. No, porque cuando uno tiene personas como ustedes realmente, el tiempo le rinde bastante. ¿Te das cuenta? Sí. Y al revés. Se trata de eso. Tener un entrevistado de esa Son magnitud. Catalizadores. Son catalizadores. Muchas gracias. Claro, sí, en medio de estas tres verdades. Así es verdad. Bueno, el escenario es suyo. Bueno, no, las gracias al doctor Johnny Díaz. Gracias por haber sacado este tiempecito y venir en esta mañana a estar con nosotros aquí en el programa, a pesar de su cápsula tradicional que tiene aquí cada semana.
con el interés de hablar con la gente en torno a todos estos tópicos de interés y que llaman la atención, porque aún en estos tiempos que estamos metidos en esta pandemia del coronavirus también sigue existiendo mucha incertidumbre, mucha falta de información en torno a lo que se está suscitando. De tal manera que nosotros les damos las gracias, doctor. Muchas gracias. Este será el inicio de algunos encuentros. Estamos seguros de que así será. Pero nosotros lo que queremos invitarles a todos ustedes ahora que sigan en sintonía con Matutino TV, que vamos a continuar con más del contenido del programa de este día.